Los cambios constantes de nuestra existencia llegan a diario en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando no estamos preparados para tomar decisiones? En un mundo donde aparentemente todos debemos conocer nuestro sitio, ¿qué hacer cuando sentimos que no encajamos en ningún lado? ¿Me pasará esto solo a mí? ¿Alguien tendrá las mismas inquietudes que yo? ¿Estaré en lo correcto? ¿Hay algo mal conmigo? No lo sé. Aquí queremos contarte lo poco que sabemos. Un espacio donde estar mal está bien. Bienvenidos a Lo Poco que Sabemos. Estamos ya en nuestro sexto episodio. Yo soy Fer Villanueva y saludo con mucho gusto a Carly Carrera, pero antes de saludarte, amiga, les queremos decir que el episodio que les habíamos prometido acerca del machismo se pospone. Nuestra invitada, que es la primera invitada al podcast, tuvo un contratiempo, entonces se está aplazando un poquito, pero estamos ya cocinando ese episodio, ¿verdad, Carly? Así es, un gusto saludarte, mi querida Marifer, e igualmente saludarlos a todos ustedes, mis amigos y mis amigas de pues lo poco que sabemos, muy felices porque nos estén sintonizando, nos estén escuchando, viendo en YouTube y escuchándonos por Spotify todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Y pues desgraciadamente, pues nuestra invitada de honor no pudo asistir el día de hoy a esta reunión, pero pues tenemos ese episodio pendiente y de verdad que se los vamos a dejar, pero si rechupete ese episodio, no se nos va a ir de las manos, porque es un tema relevante y que nos han estado pidiendo mucho en nuestras redes sociales. Exactamente, y el tema que hoy les traemos ha sido uno que siempre que lo hablábamos decíamos cómo lo abordamos, desde qué punto de vista, porque es amplio, como la mayoría de los temas, ¿no? Hay que abordarlo desde una perspectiva, porque, bueno, se podría hablar horas, pero hay que aterrizarlo un poco. El tema de hoy que quisimos traerles es el tema de la sexualidad, de muchos mitos que existen, al menos en el sentido de las mujeres que de repente nos llegan como a conflictuar un poco cuando tenemos alguna relación en pareja y obviamente pues una relación sexual, ¿no, Carly? Así es, de hecho, pues estábamos dudosas, porque pues a pesar de que ya estamos en una época moderna, pues aún sigue habiendo ese tipo de tabú, ¿no? Ese tipo de pena, porque muchas personas les da pena, entre ellas algunas mujeres que pues todavía están criadas a la antigua, ¿no? Entonces, pues sí estábamos con esa espinita, pero la verdad dijimos, bueno, ¿por qué no informar a nuestras jóvenes que son nuestras seguidoras? ¿Y por qué no darles algunas recomendaciones o algunos tips para este tipo de tema, ¿no? Lo que es la sexualidad. Y no nada más sexualidad de, pues, sexo, ¿no? Sino sexualidad en todos los sentidos. Exactamente, es como tú bien lo dices, ¿no? Sigue siendo un tema tabú a pesar del año en el que estamos, del siglo en el que estamos, de la época moderna en la que estamos para muchas, no nada más mujeres, sino para muchas personas hablar de sexualidad sigue siendo un tema prohibido y es como tú lo dices, ¿no? Muchas mujeres han sido como criados en las épocas antiguas en las que idolatran la virginidad, en las que creen que llegar virgen al matrimonio es un tema de quizá superioridad y que creo que no tiene nada que ver, ¿no? Como tú lo dices, sexualidad a veces no nada más es el acto del coito, sino en realidad conlleva mucho más, conlleva la ideología que ya traes, tu propia autoexploración, porque también no se habla de eso, no solemos hablar mucho de los lugares donde nos gustaría o nos gusta que nos toquen, porque como tú lo dijiste, ¿no? Estamos a veces en una sociedad, sobre todo creo que mucho en México y en Latinoamérica, que se da mucho esta parte de que la mujer quizá no tiene el mismo derecho de sentir placer o de vivir el placer como lo tiene el hombre. Es más fácil, siento, al menos lo he hablado con muchas personas del sexo masculino que hablan de su sexualidad súper abiertamente, que te cuentan pues absolutamente todo sin pena, sin el qué dirán, sin ser pendientes de si su mamá, su papá o alguien familiar los está escuchando. Y creo que no ocurre lo mismo entre mujeres.
Sí, realmente es un tema pues complicado hasta cierto punto porque como bien dices, muchas mujeres o la mayoría de las mujeres nos sentimos apenadas al momento de decir, me estoy explorando yo misma, yo quiero saber dónde me tienen que tocar para sentir esa excitación, ¿no? Entonces es un tema pues con tabú, como lo comentamos, porque nos sentimos tan avergonzadas que a veces nosotros mismas no nos podemos dar placer y si lo hacemos con ese, nos quedamos con esa culpa, ¿no? De decir, sí, me estoy Exacto. tocando, ay, me Es toqué malo. aquí, es malo y casi casi te quieres pegar tú misma en la mano de haberte tocado. Y por ejemplo, los hombres también pues lo ven mucho en cuanto a pues cuando ven la pornografía, cuando se masturban, ellos, para ellos, esa es su sexualidad, pero pues también están equivocados, porque también los hombres tienen puntos, pues, erógenos, en donde, pues, sienten el placer, pero pues no se tocan. Para ellos nada más el masturbarse es parte de su sexualidad, ¿no? Entonces, pues también yo creo que aquí ellos también lo ven de esta manera, pero bueno, ahora sí que cada hombre es diferente, cada hombre se expresa de diferente manera en su momento de la sexualidad, ¿no? Sí, exactamente. Creo que siempre ha sido más fácil hablar de la masturbación masculina o de que los hombres ven pornografía y cuando una mujer lo llega a hacer es como, ¡ah! Santa madre, ¿no? Creo que es parte mucho de la forma en la que han sido educadas o hemos sido educadas, me incluyo, porque si lo aterrizamos como al tema social, la sociedad aquí en México sigue siendo como muy apegada al catolicismo, ¿no? Entonces, de repente te hacen, o bueno, al menos yo he escuchado mucho de diferentes personas que son muy apegadas a la iglesia que te dicen que sentir placer es malo, que tener relaciones es malo, fuera del matrimonio, ¿no? Creo que Claro. ahorita hablar ya de un matrimonio, la mayoría de las personas que conozco no están casadas o no estuvieron casadas cuando tuvieron su primera relación sexual. Y antes se enaltecía mucho el término de la virginidad, ¿no? Tenías que llegar virgen al matrimonio porque eso quería decir que eras una buena mujer. Pero hablando del lado del hombre, pues creo que muy pocos llegaron vírgenes al Al matrimonio. matrimonio. Cuando nosotras de repente platicábamos, porque pues llega un momento, ¿no? Por ejemplo, en la preparatoria, en mi caso no fue así, era como con amigas, de disfrutarlo de esa forma, pero cuando llegas a la universidad, empiezas pues obviamente a conocer más personas, más mundos, empiezas ya a relacionarte con diferentes hombres y mujeres. Y en este sentido me acuerdo que hubo una etapa también en la que éramos, como ya les hemos dicho antes, éramos 5 amiguitas, ¿no? Que iban juntas a todos lados. Entonces de repente en la plática comenzaron a surgir que alguna ya tenía novio y el novio ya quería tener relaciones y ella no se sentía lista, pero ya se sentía con esta atracción. Entonces comenzaban como mucho las dudas y dudas muy comunes que de repente era como, nosotros sabemos como la efectividad quizá de los métodos anticonceptivos, pero al momento de aplicarlos comenzaban las dudas, ¿no? En el hecho de, es que si usamos condón, pero sigo teniendo el miedo de que haya pasado algo. Entonces, era como darnos cuenta que realmente por más que estuviéramos estudiando una licenciatura, no estábamos tan preparadas en un tema de sexualidad como lo tendríamos que haber estado. Así es, yo creo que como bien comentas, también hay veces, bueno, en el caso de mis papás, pues no están acostumbrados, mi mamá sí está acostumbrada a hablarme de sexualidad, ¿no? Obviamente, pues como todo, ¿no? Te dice, no, pues cuídate, hay métodos para evitar quedar embarazada, de traer un hijo no deseado, y toda esta parte, pero de eso a que tengas esa comunicación a lo mejor con tu papá, o al menos en mi caso, pues sí era un poco complicado, ¿no? Porque los educaron de diferente manera, a lo que vamos, ¿no? Los educaron de diferente manera y a pesar de que ya estamos en pleno siglo XXI, sigue habiendo este tipo de, pues hasta cierto Percepción. punto,
Ándale, exactamente. Y pues a veces, hay veces que dicen sexualidad y lo relacionan luego con morbo, ¿no? Entonces esta Exacto. parte, ajá, exactamente, entonces yo creo que esta parte también hace como ruidito, ¿no? Sexualidad lo relacionan luego con morbo y a la vez a sexo, ¿no? Y pues no, no se trata de eso. Yo creo que la sexualidad es más allá de, ¿no? Es explorar tu cuerpo, es conocerte a ti misma, conocerte a ti mismo y pues a su vez saber lo que te gusta y lo que no te gusta. Y también, pues como tú lo comentabas, cuando estábamos en la universidad, ¿no? De pues, saber los métodos anticonceptivos que existen, el pro y los contra de cada método anticonceptivo, porque no a todos nos quedan los métodos anticonceptivos. Y pues también va basada también desde la menstruación, ¿no? Porque muchas veces dicen, ay, no, nada más es eso. No, 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 o sea, desde la menstruación. Yo recuerdo que mi abuelita, la mamá, bueno, con la que vivo, mi abuelita materna, es de muy pocas palabras mi abuelita, pero ella me comentaba que cuando estaba chiquita y le llegó su periodo menstrual, pues en su pueblo, pues que mi abuelita es de pueblo, no les hablaban de, pues de toda esta parte, ¿no? De lo que iba a suceder en tu cuerpo, que te iban a crecer los pechos, que ibas a sangrar. Entonces mi abuelita ya me comenta que era muy frustrante porque la primera vez que le llegó su regla, ella pensó que se había pinchado con algo, o sea, que se había, pues lastimado con algo que por eso estaba sangrando, ¿no? Entonces, pues imagínate, hay muchas personas que a la fecha, cuando les llega su menstruación, muchas niñas que no saben qué es la menstruación, ¿no? Y voy a niñas de, pues, de pueblos y a veces de la ciudad, ¿no? Que no les platican, no les comunican, no les transmiten esa educación sexual, educación, Exacto. exactamente, no se lo comunican y ellas pues tienen el miedo de preguntarlo, pero también, pues si lo llegan a investigar en internet, pues le van a salir cosas que ellos no van a entender, ¿no? Entonces yo siempre he considerado que es bueno que a una cierta edad, a los 10 9 años, porque pues hay mujeres que menstruamos muy pequeñas, pues empiece a dar este tipo de clases, ¿no? A lo mejor en la escuela te dicen, bueno, vas a menstruar, te va a crecer el pecho y lo que tú quieras, pero yo creo que más allá de la escuela tiene que haber este tipo de educación en casa para que no te agarren desprevenida, ¿no? Sí, definitivamente tocas puntos que muy importantes de los que quería hablar, Ujú. porque sí, efectivamente, el primer contacto con la educación sexual es, en mi caso, lo viví cuando iba en tercero de secundaria, o sea, más o menos 15 años, y fue una plática en la que fueron enfermeras y enfermeros, nos llevaron a una aula, nos pusieron videos, nos enseñaron cómo colocar un condón, cómo algunas pastillas y sobre todo nos enseñaron videos del SIDA. Entonces, creo que incluso con esa educación sexual que nos dieron fue muy carente, porque es como tú dices, algunas mujeres menstruamos muy pequeñas, por ejemplo, yo desde la primaria, Ujú. entonces en la primaria no me lo contaron a mí me lo contaron cuando efectivamente viene la menstruación, algo desconocido, y me tienen que decir qué es, qué tengo que usar, que tengo que, a partir de ahí, tengo que tener cuidado de no mancharme, de cambiarme la toalla cada cierto tiempo. Y este tipo de temas sigue siendo muy censurados en las familias. Creemos que es trabajo de la escuela enseñar, y como tú dices, no, no debería ser así, debería haber un contacto con algo tan íntimo, debería haber un contacto con personas más de confianza, con tu mamá, con tu papá, con tu tío, con gente que te diga, ¿sabes qué? Eres mujer, eres hombre y va a haber, a partir de tal edad, van a empezar a ver estos cambios. Te van a empezar a crecer los senos porque es un proceso natural, va a llegar un momento en el que explicarte, ¿no? Porque era la menstruación y hasta ahí se quedó. Vas a menstruar, o la famosísima regla, ¿no? Y Exactamente. luego y para entender el propósito, sí, pero ¿por qué? Porque a todas nos pasa, pero ¿por qué a todas nos pasa? Ah, bueno, pues porque cada cierto tiempo vas a tener la oportunidad de que Óvulo. un óvulo se desprenda y después de eso tienes que contar tantos días para ver, a partir de ese momento tú como mujer ya eres fértil.
Y también hay una etapa para los hombres en la que ya son fértiles. Entonces, de repente, en la secundaria empezaron a ver brotes de compañeras o más chicas o más grandes que empezaron a salir embarazadas. Entonces empezamos como a preguntarnos, pero ¿cómo salió embarazada? O sea, ¿cómo se da todo el proceso por qué sales embarazada, ¿no? Entonces no te explican el acto del coito que se tiene que hacer, que como tú bien me lo dijiste muchas veces, tiene que haber penetración para que pueda existir un riesgo de embarazo, ¿no? Entonces creo que sí es súper importante comenzar a quitarnos tantos tabús y tantas penas para empezar a hablarles de lo que es la menstruación, de lo que es una relación sexual y de lo que ello implica. Porque bueno, sí, implica embarazo, pero también implica, si no te cuidas, implica muchísimas infecciones o enfermedades de transmisión sexual que después nos estamos arrepintiendo, ¿no? De repente que ya tiene SIDA y que como nunca se supo cuidar, contagió al otro. Entonces, comenzar a hablar de estos temas es muy importante. Yo lo digo desde el punto de vista mío, de una mujer que tenía muchísimas preguntas y que como tú lo dices, querías hablar, querías preguntar y era como, eso no se dice o eso no se dice aquí. Y son temas que de repente, por ejemplo, alguien llega a mencionar algo como, eh, ¿y ahora qué tienes? Te veo muy pálida. Sabes que estoy en mis días y se siguen espantando, que es como lo más raro, ¿no? Dices, y a mí me han dicho mucho, oye, cállate, o sea, esos son temas de mujeres, o sea, no, no es como que les esté diciendo a todo el mundo algo incorrecto, es Exacto. simplemente que es algo tan normal y algo tan natural como un embarazo o como otro tipo de cosas que no tendríamos por qué avergonzarnos de decir de repente, ¿sabes qué? Estoy en mis días, o ¿sabes qué? Estoy menstruando, porque ahí es cuando se empiezan a hacer más tabú las cosas, ahí es cuando empiezas a callarte más cosas y el tema ya no avanza. Así es, exactamente. Y yo creo que aparte de darles educación a las mujeres, también deberían de darles educación a educación sexual desde la menstruación a los hombres, porque pues hay muchas veces que uno como mujer pues apenas empieza el primer periodo, apenas estás viendo cómo te pones la toalla sanitaria, hay veces que te llegas a manchar y los hombres en lugar de verlo como para ayudarte, lo hacen a veces de forma para burlarse. Ay, mira, como, o sea, ya a mí me llegó a La pasar que, sangrona. ajá, ay, mira, ahí va una chica y ¿qué crees? Va menstruando porque mira, trae sangre, ¿por qué trae sangre? Entonces yo creo que también, además de las mujeres, que obviamente son la prioridad para este tipo de tema, pues también a los hombres, ¿no? Educarlos desde la casa y decirles que ese es un proceso que van a llevar las mujeres, porque pues es un cambio hormonal, empiezan a ser señoritas y toda esta parte para evitar que sean buleadores de las niñas que lleguen a mancharse en la escuela o en algún lugar público, ¿no? Entonces yo creo que también ese es bueno, un punto pues relevante, ¿no? Educar también a los hijos desde casa a que sean respetuosos. Y también pues hablarles a las niñas y a los niños de, pues de también del tema de cuando te sale el vello púbico, ¿no? Porque hay veces que te espantas y dices, ¿qué es esto, no? ¿Qué, por qué me está saliendo esto aquí? Ajá, dices, ¿qué me está pasando? A lo mejor y pues sí, te sale el vellito y lo que tú quieras, pero pues sí, muchas veces dices, Dios mío, ¿qué es esto, no? Te empiezas a espantar, pero si tienes la comunicación con mamá o papá, pues lo principal es que vayas y que pues les preguntes directamente a ellos. Y si ellos no te pueden dar como una explicación, pues ir a lo mejor en tu escuela con alguna psicóloga, un psicólogo que te puedan apoyar en este tipo de temas. Claro, creo que el primer filtro al que un hijo se debería acercarse debe ser a los padres, ¿no? Hablarles y decirle, oye, ¿qué crees? Me está pasando esto, es normal, porque precisamente por esta cultura que tenemos del cállate, no digas nada, esas cosas no se dicen o esas cosas no se preguntan, es que empiezan a haber tantas dudas y de repente no caes en las manos adecuadas, no caes en las personas que te pueden dar una verdadera orientación y como lo decimos, ¿no? De repente pues ya tienes un embarazo no deseado o ya tienes alguna enfermedad de transmisión sexual, entonces las cosas empiezan a descontrolar un poco. Y la otra parte también muy importante de esta falta de educación sexual es que seguimos como callando tantas cosas en el aspecto ya hablando lo más sexual, ¿no?
en que a veces no sabes a quién recurrir cuando ya tienes ganas de tener tu primera vez, cuando la tienes, qué viene después, qué pasa después. Hace no mucho tiempo estaba platicando con una conocida, no es de aquí, no es de México, entonces me estaba diciendo eso, ¿no? Me dijo, oye, es que, ¿qué crees? Que es mi primera vez y la verdad es que me siento muy rara, me duele todo, pero no sé si es normal, sangré, pero no sé si es normal, es que dicen que cuando sangras se te rompe el himen, entonces también comenzar a ver ese tipo de cosas, ¿no? Lo platicamos nosotras muchísimas veces, sangrar no quiere decir necesariamente que hayas perdido la virginidad, porque hay diferentes tipos de himen, hay himenes que no se rompen porque son muy elásticos, hay otros muy débiles que Caída. en alguna caída, en alguna actividad, ejercicio físico, algo se rompió Ujú. y ya, entonces no te asegura nada el que si sangraste, que si no sangraste. Y me acuerdo perfecto de una anécdota también en la que a una persona ya mayor, cuando ella se casa a los 18 años y tiene su primera relación sexual en su noche de bodas, al día siguiente, fíjate lo que pasa. Su entonces marido la regresa a la casa de sus papás diciendo que no había sangrado, entonces que no era virgen y que ya no la quería. Entonces, eso habla también un poquito del tema del que vamos a hablar próximamente, que habla del machismo, ¿no? De cómo se le da tanto valor a la virginidad de una mujer como si fuera un premio. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en pláticas con compañeros de la universidad o con conocidos, que es como de, ay, me la agarré virgencita, voy Ujú, a coronar, ¿no? La ujú. famosísima frase de hoy me corono. Entonces, tan machista que le den tan poco valor a una persona, a una mujer, y por otro lado que también le den tanto valor a la virginidad, como si fuera un premio que se ganaron por hacer nada. Así es, y como bien comentas, los tipos de himen, hay himen, los himen también se pueden romper hasta que tienes a tu primer hijo o hasta tu segundo hijo. Entonces, como tú bien comentas, realmente los hombres son a veces egoístas, porque pues imagínate, ellos dicen, tú no eres virgen, pero tú qué vas a saber si él lo fue o no lo fue, ¿no? O sea, es muy diferente. Además, eh, yo considero que cuando es tu primera relación sexual, pues no es como tú comentas, no es necesario que te sangre el himen, ¿no? O sea, que sangre, o bueno, más bien que se rompa el himen y sangre. Hay veces que tienes tu primera relación sexual y pues lo único que sí, a lo mejor muchas veces, también va, ahí va un tema muy importante de si te duele o no te duele, ¿no? Porque realmente la primera relación sexual a muchas mujeres les ha dolido demasiado que hasta han llorado en su primera relación sexual. Y yo te digo porque lo he platicado con algunas compañeras, amigas y pues familia que me lo han dicho, ¿no? No es que mi primera relación sexual, pues Fue hay unas que horrible. sí sangraron y hay unas que no sangraron, pero sí dicen que les dolió mucho. Hay otras que dicen, no, a mí no me dolió, pero pues también es dependiendo pues el tipo de vagina que tengas, ¿no? O sea, hay vaginas muy rígidas y hay vaginas pues un poco más abiertas, pero no es porque ya hayan tenido relaciones sexuales anteriormente, simplemente porque es el tipo de elasticidad y también es dependiendo cómo estés de lubricada, ¿no? Yo creo que también ese es otro de los puntos importantes que se deben tocar, bueno, de tocar, porque pues sí, muchas mujeres me han llegado a preguntar, oye, ¿y a ti te duele? Oye, ¿y a ti te dolió? Oye, y ¿y por qué lloras? ¿No? Oye, o sea, porque yo no lloré, y tú te quedas así como de, bueno, pues si lloraste o no lloraste, ya es de ti, ¿no? Ya es dependiendo. Hay muchas mujeres que te digo que sí les ha dolido, incluso que no les ha llegado, no se les llegó a romper el himen, más bien las lastimaron y hasta sangraron hasta más de 2 o 3 días. Entonces también es muy, muy válido que preguntemos a un experto. En algún episodio vamos a tener un experto en el tema, un sexólogo o sexóloga, para que nos explique también este tipo de situaciones, ¿no? Que a veces no se rompe el himen, pero sí sangras porque te lastiman, ¿no? Exactamente, como tú dices, son tan diferentes el cuerpo de todas las personas que no van a reaccionar de la misma manera. Puedes sangrar, puedes no sangrar, te puede doler o no te puede doler, porque como lo dices, hemos escuchado tantas historias de tantas amigas, de conocidas, de primas o de otras familiares
que de repente contrastan mucho con lo que otras nos dicen, ¿no? Hay algunas mujeres que dicen, ay, no, es que mi primera vez fue horrible, fue lo peor de la vida porque me dolió muchísimo, no aguantaba, y hay otras que fue la mejor experiencia, lo mejor de su vida. A mí me decían mucho una compañera, es nada más cuestión de que te acostumbres la primera vez y de ahí a partir de la segunda, agárrate. Es como Ujú. una adicción, ¿no? Y creo que también depende mucho de si encuentras esa conexión con tu pareja, ¿no? Porque podrás tener a lo mejor muchísimas relaciones sexuales con diferentes hombres, pero si no existe quizá la conexión, si no existe el respeto, si no te da placer, entonces difícilmente puedes hablar de una relación sexual placentera. No vamos tan lejos, amiga. Ujú. Hablando entre amigas, he notado al menos más de la mitad que me ha dicho que ha fingido un orgasmo. Entonces, creo que eso también es una parte súper importante. ¿Cómo que, o sea, cómo que lo finges? O sea, ¿por qué no lo dices? Y es como, no, no, ¿para qué? ¿No? Ujú. No existe también como esta parte, a veces no tanto, de que entre pareja o tú con tu pareja sexual, o sea, una pareja estable, hables de, ay, ¿qué crees? No me gustó, o sí me gustó, o esto no me dio placer, a ti te da placer, pero a mí no. Entonces empieza a haber aquí como una controversia entre la disyuntiva que hay de si te gustó, fingir que te gustó y tratar de, en la medida de lo posible, no repetirlo porque fue lo peor que te pudo haber pasado en la vida. Así es, yo creo que también ese es un tema muy importante que tocas, los orgasmos fingidos, ¿no? Porque muchas veces considero que, pues sí, estás en el acto, estás a lo mejor, pues a lo mejor con tus sonidos gimiendo y toda esta parte, ¿no? Pero pues no lo estás disfrutando porque también a lo mejor tienes en tu mente, a lo mejor y estás preocupada por otras cosas, o en ese momento no querías tener relaciones sexuales. Entonces, como tú bien comentas, es bueno platicarlo con tu pareja si hay este tipo de confianza de decir, ¿sabes qué? No quiero, ¿sabes qué? No me siento cómoda, hoy no me siento cómodo, porque pues también a los hombres les pasa, ¿no? Y Claro. fíjate que estaba escuchando apenas justamente a una sexóloga que es de Tijuana, no recuerdo el nombre, pero pues a ver si la dejamos por aquí en nuestras redes sociales para que la sigan en Instagram. Es una sexóloga muy buena y considero que es muy, pues muy alegre, ¿no? De hecho, los sexólogos como que se les considera que son unas personas muy alegres y muy directos, ¿no? Y estaba hablando precisamente de los orgasmos fingidos o de los orgasmos verdaderos. Y estaba Ujú. hablando que cuando una mujer tiene un orgasmo verdadero, los hombres se dan cuenta o se pueden dar cuenta porque la vagina en lugar de contraerse se expande y pues a su vez cuando termina el acto sexual la mujer va inmediatamente a hacer de la pipí. Entonces yo me quedé así de, wow, qué padre, ¿no? Qué bueno que lo llegamos a saber nosotras. Espero que, pues, si hay hombres aquí, pues, chequen si realmente complacen a su pareja y si no, pues platiquen con ella. Eh, y bueno, yo creo que también es una de las partes importantes, ¿no? Porque los hombres son más fácil de que, bueno, los hombres es más difícil que lleguen a un orgasmo porque, pues, como De bien verdad. sabemos, el hombre es más difícil que llegue a un orgasmo. Porque como bien lo sabemos, pues el punto de los hombres es el punto, pues, por el ano. Está creo que a 4 centímetros, si no mal recuerdo lo que leí y lo que escuché precisamente con esta sexóloga, y dice que está a 4 centímetros del ano. Entonces, para los hombres, pues sienten más placer por el ano, pero obviamente como lo que volvemos al tema del machismo, al tema de ser machos, pues no se dejan pues introducir nada en el ano ni todo, porque dicen ya me voy a volver gay, ¿no? Entonces, pues también, pues este también es como un tabú para el hombre, ¿no? El que a lo mejor, y no quieren experimentar por el hecho de que dicen, chin, si me meten Me el va a dedo las mujeres, gustar. o si me meten un juguetito, dejo de ser machito y me vuelvo gay, ¿no? Y pues realmente a lo mejor y no lo han probado y ya nada más están diciendo eso, pero pues ni tan siquiera lo prueban porque le tienen miedo a esa parte de la exploración, que es lo que estábamos platicando, ¿no? Incluso muchas personas dicen cuando justamente hombres de 40, 45 años, que es cuando les hacen la, la prueba de la, ay, se me fue, de la próstata,
que antes ves que les metían algo y le raspaban para que pues metieran, para ver si tenían cáncer o no tenían cáncer, si estaban bien de la próstata o no estaban bien de la próstata. Y Ujú. muchas personas decían que tenían miedo a que les gustara y se volvieran gays. Entonces también ese es un gran tabú que Sí. tienen los hombres, que obviamente ellos no lo dicen porque pues como bien lo hemos comentado en los últimos capítulos y ahorita que estamos hablando del tema de la siguiente semana que va a ser el machismo, ellos piensan que van a perder su hombría explorando en su zona anal, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que también es una parte que ellos pues tendrían que hablar para ver cómo pueden hacerle sin que se sientan culpables de haber hecho este tipo de acto sexual. Sí, fíjate qué interesante, no sabía nada de esto. Pues en la plática que te digo que de repente tengo con allegados, Ujú. hablamos de esto, ¿no? Del sexo. Eh, la mayoría coinciden en que es adictivo, pero no he escuchado un hombre que me diga que ha fingido un orgasmo. Quizás sí es más difícil. Yo había escuchado lo contrario, que era más difícil que una mujer llegara, pero aún así, yo he escuchado más de mujeres que han dicho que fingen orgasmos que los hombres que los fingen. Yo Sí, sí, creo sí, que de eso es 100% pronto, real. Ujú. ajá, sí, no es como tan común que un hombre me diga, ay, ¿qué crees que no me excité para nada? Entonces estoy fingiendo orgasmos y ya nada más quería que acabara. Siempre ha sido al revés. Siempre las mujeres amigas mías me han dicho, ay, no, ya me urgía que acabara, yo estaba como de, ay, qué hueva, ya párate, pero pues tuve que fingir, mira, ya nada más acabó y nos vemos, ¿no? Ujú. Entonces, creo que sí es también fundamental que como mujeres, bueno, mujeres y hombres, pero como lo decía al inicio, es un poco más común en hombres, pero que las mujeres empecemos a explorarnos, que se deje de hablar de la masturbación y se asocie nada más a los hombres y que comencemos a hacerlo realmente nosotras, porque si no nos conocemos nosotras, cuando llega un extraño, así sea tu pareja o lo que sea, y te empiece a tocar y empieces o sea, siento que sería muchísimo mejor que nosotras supiéramos qué partes nos gusta que nos toquen para guiarlos a estar probando por lo que otros tocan. Ujú. Entonces, sí, todo empieza como desde que quieres empezar a abrir esa conversación que sigue cerrada, ¿no? Por tantos años, porque yo hace mucho tiempo vi una serie que se llama Las Aparicio, Ujú. y en esta serie la mamá, no me acuerdo la verdad ahorita el nombre de los personajes, Ujú. pero había ahí como que la hija estaba en un modo célibe muy cañón, hablaba mucho de esto, ¿no? Del pecado, que es tocarse, que es estar con un hombre y toda esta onda. Y la abuela le decía que ella nunca había tenido un orgasmo hasta que había acudido con una prostituta y que solamente así pudo entender, pudo saber, pudo experimentar y explorar lo que era tener un orgasmo. Y creo que no está mal el hablar de tenerlos o de no tenerlos, ni tampoco el tocarse, el masturbarse, el probar, el intentar. Creo que lo que verdaderamente está mal, a mi forma de ver, es que sigamos censurando a nosotras mismas y obviamente a las generaciones que vienen, que sigamos tapando el sol con un dedo, que sigamos creyendo que no existen las cosas porque a lo mejor no son políticamente correctas. Pero sí creo que es bien importante porque después cuando ya estás con una pareja sentimental o con una pareja sexual, vienen todas estas dudas que nunca se te aclararon, ¿no? Como esta parte que te digo, ¿no? De, es que no sé si estoy embarazada, es que, a ver, ¿tuvieron relaciones o no tuvieron relaciones? Pues algo así, pero ¿hubo penetración o no hubo penetración? No, pues no hubo. Pues entonces, si no hubo, las probabilidades de que estés embarazada son muy bajas, pero a veces no lo entendemos. Y entonces de repente creemos que tal vez el condón es 100% efectivo cuando no lo es, o que la pastilla es 100% efectiva cuando no lo es. Y como tú lo dices, hay que hablarlo con un médico, hablarlo con un sexólogo, con tu médico de cabecera y hacer también un control familiar, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero disfrutar mi sexualidad, pero no quiero estar embarazada. ¿Qué método es el mejor para mí? Y también para las demás personas, tener la parte de la responsabilidad de que si no tienes una pareja estable y tienes varias parejas sexuales, pues buscar un método que te haga cuidarte a ti y sobre todo cuidar a los demás y a tus parejas sexuales con las que vas a estar obviamente teniendo este tipo de encuentros.
Así es, realmente, la verdad es que el condón para las infecciones y, bueno, las infecciones de transmisión sexual y las enfermedades de transmisión sexual es recomendable al 80%, porque también se puede romper y pues de igual forma puedes infectarte o puedes contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Pero pues de igual forma muchas mujeres dicen, yo siento más, o los hombres, ¿no? Yo siento más sin condón, pero realmente no se dan cuenta que no nada más es de eyacular y ya, ¿no? O sea, y de sentir el placer, sino de que estés protegiéndote, como bien lo comentaste tú, de estas infecciones o enfermedades y a su vez de un embarazo no deseado, porque eso también, ¿no? Incluso muchas mujeres dicen, bueno, pues no importa, lo hacemos sin condón y me tomo la pastilla del día siguiente, pero las pastillas del día siguiente también no son, pues, dulces, ¿no? Porque hay muchas mujeres que se la toman cada semana o cada diario, ¿no? Entonces, pues también tenemos que ver que estas pastillas también a la larga, pues causan algún tipo de Enfermedad. infertilidad, ajá, de enfermedad, porque empiezas a tener otro tipo de ciclo menstrual, ¿no? Desde ahí te salen granitos, te vuelves más gordita, no sé, mil cosas, ¿no? Entonces Sí. las pastillas del día siguiente, pues sí, a lo mejor y para una urgencia, como dice, son de emergencia, ¿no? Pero pues tratar de no tomarlas tanto porque no nos damos cuenta que las únicas perjudicadas somos nosotras como mujeres. Porque, pues como te digo, podemos llegar hasta ser infértiles de tanto tomar este tipo de pastillas anticonceptivas. Además, que pues no son 100% confiables, por Eficaz. muchos son un 70-80% de igual forma. Eh, y quién sabe, ¿no? Que de mala pata de 10 mujeres que toman la pastilla, solamente una o dos son las que les hace efecto, ¿no? O al revés, ¿no? A lo mejor 7 son, pero dos no, y dentro de las dos te toca estar Exacto. embarazada a ti, ¿no? Entonces, pues sí, hay que checar toda esta parte porque realmente que no a todas nos quedan los métodos anticonceptivos. De igual forma, los implantes, ¿no? Que muchas veces dicen, ay, pues el implante de cobre o el implante, no recuerdo cómo se llama el otro implante, pero muchas mujeres dicen, bueno, el implante va también aquí, creo que se llama Térmico, ¿no? el térmico o algo así se llama, Sub, ¿no? subdérmico. Subtérmico, ajá, subtérmico, que se lo ponen aquí, que les dejan aquí una bolota y que a veces se les ve hasta morado, porque he tenido amigas que lo han tenido, y pero pues también muchas dicen, ay, pues sí, se me quitó la menstruación, ¿no? Todas alegres, pero no se dan cuenta que también la menstruación no nada Es más necesaria. es muy necesaria para las mujeres porque son los desechos de los bebés que, pues, que todavía no estás por concebir, ¿no? Entonces, todavía esa sangre, precisamente también estaba escuchando con esa eh, sexóloga Solo. que estaba comentando que la menstruación también es importante en la vida de la mujer, porque también si no llegas a menstruar, también te puede ocasionar algunos quistes o algunos tumores que pueden llegar hasta ser cancerígenos por no menstruar. O sea, vean a Claro. qué grado podemos llegar de daño en hacernos nosotros mismos, ¿no? Sí, exacto, porque de repente se hacen como los coágulos, ¿no? Cuando tienes una menstruación, de repente es común que te dé el dolor, uy, uy, y cuando vas a revisarte tienes un coágulo. Yo también he escuchado que es mucho mejor que salgan a que se queden porque es cuando se empiezan a formar los quistes o después se empiezan a formar otro tipo de cosas en el organismo que se tienen que expulsar. Y como le dices, hablar de métodos anticonceptivos es hablar de forma individual. No te podemos recomendar un método anticonceptivo 100% eficaz porque uno, no lo existe y dos, no todo nos queda a todas. Debemos siempre consultarlo con un especialista, con un médico que te diga, porque eh, tomar algo o inyectarte o tomarte las pastillas o el implante hace un desorden hormonal en tu cuerpo en todos los niveles, ¿no? Entonces es lo que tú decías, a nivel físico empiezas a ver que engordaste, que te salen más granitos, que tu piel es más seca o es más grasa, que cambios de humor, porque ay, tuve una amiga que tenía unos cambios de humor tremendos precisamente por el implante que se puso, que de repente estaba de malas, gritaba y lloraba y luego otra vez estaba tranquila y se repetía ese proceso siempre. Entonces hablar de cuidarte es de cuidarte en todos los sentidos
de que veas lo que es mejor para ti, que tampoco te afecte, porque, bueno, hay un montón de historias que contar si hablamos con diferentes mujeres de los métodos anticonceptivos que ellas han usado, ¿no? Para los hombres, pues creo que el más común siempre va a ser el Pues condón, el condón. y hay hombres que son alérgicos al látex y al tipo de material del que está hecho. Entonces, de repente también es esta parte de hablarlo siempre con la pareja y de llegar como a a un buen intermedio que les resulte bien a los dos, ¿no? Tampoco es poner en riesgo la salud de la mujer para satisfacer al hombre ni viceversa. Es simplemente hablar de lo que les gusta hacer a la hora del sexo, de lo que no les gusta hacer, porque también no es no, lo hemos dicho en muchos episodios y lo repetimos aquí, no es no, y siempre se tiene que respetar eso sobre cualquier cosa. Claro que sí, porque Eh, fíjate que los hombres, perdón que te interrumpa, Adelante. los hombres, ellos por ver pornografía, precisamente por no tener una buena educación sexual, ven pornografía y ellos creen que uno como mujer, pues piensan que a lo mejor y tenemos la misma habilidad que una pornoestar y pues no es así, o sea, tienen que ubicarse en su realidad y saber que hay mujeres que no les gusta el sexo anal, hay mujeres que no les gusta el sexo oral, porque hay diferentes tipos de sexo también, ¿no? El anal, el oral y el vaginal. Entonces, pues no deben obligar a sus parejas. Si la pareja no quiere, como tú lo bien, como bien tú lo comentas, que lo hemos retomado desde, yo creo que capítulos pasados de no es no, eh, hay hombres que fuerzan a sus parejas para tener el sexo anal o bien el sexo oral y no debemos de disfrutar, cuando se trata de una relación sexual se tiene que disfrutar de ambas partes, tiene que haber un mutuo acuerdo y decir sí, sí quiero anal, vamos a buscar métodos para pues porque saben que el anal, bueno, el sexo anal, pues obviamente es por el ano y el ano pues es una parte que es Muy muy reducida. delicada porque en lugar de meter vas a sacar, ¿no? Sacas todos los desechos, ¿no? Entonces también tiene que haber mucha higiene porque pues también no nada más es de vas, como lo vemos en algunos videos pornográficos, pues también el sexo oral, también tenemos que considerar que no nada más es de pues cambiar o pues tener en los genitales, pues nada más pasar la lengua, ¿no? Porque también debemos de recordar que cualquier tipo de sexo puede traer infecciones y enfermedades de transmisión sexual, no solo lo vaginal, también el anal y también el oral, ¿no? En el caso del oral, pues igual si tú tienes a lo mejor, no sé, tú tienes SIDA, ¿no? Y llegas a tener, más bien tú no tienes SIDA, y llegas a tener contacto con una persona que tiene SIDA a través del sexo anal u oral, y pues también pues te va a pegar este tipo de enfermedad o de infección, ¿no? Como las gonorreas, la sífilis, todo este tipo de enfermedades y transmisiones, ¿no? Exactamente, es bien importante lo que dices, porque como dices, sexo no nada más es el acto del coito, ¿no? Ajá. Sino puede haber sexo oral y puede haber el sexo anal. Hay tanto desconocimiento entre tantas cosas. Ahorita creo que siempre ha sido más común el sexo vaginal, ¿no? Hablar de el tipo de posición, em, que sea arriba, que sea abajo, que el misionero, un montón de posiciones que existen y que seguramente se van a inventar. Y una vez estábamos platicando del sexo anal, no sé si te acuerdas. Creo que sí, sí lo Entonces, recuerdo. habían un montón de cosas que nosotras desconocíamos y caminando vimos una sex shop. Ujú. Entonces entramos y empezamos a ver un montón de accesorios, de juguetes, de películas, un montón de cosas que desconocíamos que existían y vimos unas cosas muy, muy chistositas que eran como unos triángulos, como unos, Ajá, no sé, cómo decirlo, como un cono, ¿no? ajá, sí, sí, sí. Como un cono y fue como de, ¿y esto para ¿Listo qué es? Y para qué? preguntamos, ajá, preguntamos porque pues no nos íbamos a quedar con la duda y nos dijeron, ah, es para el sexo anal, es que esto se mete es para que se vaya abriendo y fue como, oh, entonces ahí fue cuando llegamos a esa conclusión, no somos tan inexpertas en diferentes temas, hay tanta ignorancia y tanto desconocimiento entre tantas cosas, como tú bien lo dices, a veces te dicen, no, es que yo nunca he tenido sexo, pues que Ujú. el otro día mi novio, mi pareja me hizo un oral y dices, bueno, pues es que ya también es un tipo de sexo, ¿no?
Ajá, Entonces, necesariamente no necesitas, no necesita como haber penetración para que exista como tal el sexo. Hay diferentes maneras de hacerlo. Y no está mal, o sea, no estamos aquí para juzgar ni decirte que está mal que lo claro, practiques, al contrario, ¿no? Disfruta todo lo que puedas, ese es nuestro punto de vista. Habrá otros que a lo mejor no coincidan con nosotros, pero yo creo que el disfrutar de tu sexualidad es una parte de ser libre entre tantas cosas que nos han inculcado desde pequeñas, ¿no? Yo me acuerdo que siempre que se hablaba de sexo era como, cállate, cállate, eso no se dice. O ujú, es que es un orgasmo, cállate. O sea, ujú. diferentes cosas ¿De tan dónde sacas normales. eso? Ajá, ¿de dónde sacan esas palabras? Seguramente tus amigas de la preparatoria o de la universidad te están metiendo cosas en la cabeza. Y era Exacto, tan natural hablar de espermatozoides, de penes, de vaginas, del sexo, que exacto. cuando te callan, empiezas a hacer de eso un tema prohibido, empiezas a hacer un tabú, empiezas a callarte y luego te das cuenta de que no puedes tener una relación sexual bien o no sé si feliz o como es placentera. Tranquila, No puedes tener, placentera, ajá, no puedes tener una disfrutarla. relación sexual placentera porque siempre estás aquí con la cabeza en, es que estoy haciendo mal, es la culpa de que le estás fallando a tus papás, de que le estás fallando a tus hermanos, a tu religión, a un montón de cosas cuando creo que el sexo no es eso. El sexo es simplemente encontrar el placer teniendo siempre en cuenta la responsabilidad de cuidarte y cuidar a tu pareja sexual con la que estés en ese momento. Así es, yo siempre he sido de esa idea, ¿no? Que cuando vas a tener sexo, hazlo con amor. Hazlo porque te nace, porque conoces a la persona, porque te sientes a gusto con esa persona. Yo no estoy diciendo que hay mujeres y hombres que tienen pues, de una noche, ¿no? Y cada quien va a disfrutar su cuerpo y cada quien va a querer que le hagan lo que le quieran hacer. Pero yo siempre he sido de la idea de que para que puedas tener una buena relación sexual, que la disfrutes, la goces y sientas a la vez amor, tiene que haber esa conexión, ¿no? Es ese amor para que todo pueda fluir, esa comunicación para saber lo que te gusta, lo que no te gusta, para decir aquí no, para decir aquí me duele, para decir a lo mejor aquí no me siento tan bien y para decir, bueno, aquí sí, aquí tócame, aquí hazme, aquí esto. O sea, también es forma de ayudar a tu pareja, ¿no? Porque pues hay veces que los hombres o mujeres tenemos a lo mejor otras parejas o ya tuvimos parejas anteriormente o como sea, ¿no? Y pues no es lo mismo que a lo mejor a tu novia o a tu novio de hace 2, 3, 4 años le va a gustar el mismo sexo que vas a tener con tu pareja actual, ¿no? Entonces también eso es muy, muy básico, ¿no? O sea, de decir, bueno, mi novia o mi novio mi expareja mujer o mi expareja hombre, se excitaba con los besos. Voy a hacerle lo mismo a este, ¿no? A lo mejor el otro no se excita con los besos, a lo mejor el otro o la otra se excita con caricias, o a lo mejor viendo películas porno, o a lo mejor no sé, seduciéndolo con un baby doll, no sé, son diferentes tipos, como lo comentas tú en un momento, son diferentes tipos de cuerpos, son diferentes tipos de mentalidad también y son diferentes Claro. tipos de placer, ¿no? Entonces yo creo que no nos debe de dar pena porque a fin de cuentas es muy bonito, es muy placentero y pues se disfruta más cuando se protege a la pareja, ¿no? Sí, yo creo que mientras quieras, sea consentido y sepas qué hacer, qué no hacer y te cuides, puedes tener el sexo que quieras con las personas que quieras, ¿no? Y sí, coincido totalmente contigo en la parte en la que se van descubriendo cosas nuevas con diferentes parejas que vayas teniendo alrededor de tu vida. Incluso las cosas que te gustaban hace 5 años con la pareja de hace 5 años pueden cambiar cuando conoces a alguien más. Y digo, podríamos hablar de este tema muchísimo, como tú dices, sería increíble que pudiéramos hablarlo con una persona especializada, que sea una sexóloga o un sexólogo, y que pudiera abordar muchas más preguntas que seguramente tenemos nosotras dos y que también tiene pues nuestro auditorio de lo poco que sabemos. Así es, yo creo que estaría súper padre que ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, nos están escuchando por Spotify y nos están viendo por YouTube, nos puedan dejar a través de nuestras redes sociales en @lo poco que sabemos algunas preguntas
por si llegamos a encontrar a la sexóloga, podamos tener esta plática y podamos pues decirle las inquietudes que ustedes tienen o que nosotras también lleguemos a tener. Exactamente, nos dio muchísimo gusto hablarte de este tema que ya teníamos ahí, la espinita, y que creo que habla en general de muchas de las dudas que hemos llegado a tener y de las experiencias también que tenemos en cuanto a la sexualidad desde el momento uno que comenzó la menstruación hasta ahorita que ya han pasado bastantes años desde que ocurrió. Te invito a que nos sigas en redes sociales, estamos compartiendo contenido de todos los episodios de los que hablamos. Sabes que nuestras redes están abiertas para ti en todo momento, como @lopocoquesabemos en Instagram y Lo Poco Que Sabemos en Facebook. Carlita, me dio mucho gusto platicar de esto contigo y pues decirle a nuestro auditorio que no se sigan perdiendo los demás episodios que vienen en Spotify y en YouTube. Así es, la verdad es que a mí también me gustó mucho platicar y abordar este tema contigo, que yo creo que pues por fin pudimos aterrizar y pudimos llevar de una forma pues buena. Por favor, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales, ya se los acabamos de decir. Por favor, no se pierdan los últimos 4 episodios porque van a estar buenísimos, buenísimos, y tendremos 2 invitadas, así es que no se lo pueden perder. Realmente lo estamos haciendo con mucho amor, nos estamos esforzando mucho para que a ustedes les guste nuestro contenido y pues poderles platicar pues lo poco que sabemos de cada tema. Y bueno, esto fue todo, nos despedimos de ustedes, nos esperamos en nuestro próximo episodio. Recuerden, martes a las 18 horas por Spotify y YouTube. Y bueno, pues yo me despido de ustedes, yo soy Carly Carrera y esto fue... Lo poco que sabemos. Un espacio donde estar mal Está bien.